organizó una extraña ceremonia, la inauguración de un monumento a Federico García Lorca, el primer monumento a Federico García Lorca en el mundo, en 1953, 20 años después de su muerte en los albores de la Guerra Civil. Casi 20 años después de su muerte. La ceremonia fue mucho más que una inauguración normal de un monumento. Decenas de personas, centenares de personas fueron llevadas en autobuses. Policías y militares rendieron honores fúnebres a este monumento. Y el monumento, además, tenía una característica muy peculiar. Tenía una gran forma de lápida. Y como a manera de epitafio, tenía los versos que dejó Antonio Machado, después de la muerte de García Lorca. Labrad, amigos, de piedra y sombra en el Alhambra, un túmulo para el poeta, sobre una fuente donde llore el agua y que eternamente diga, el crimen fue en Granada, en su Granada. El monumento, aparte de tener forma de lápida, respondía al túmulo que pedía Machado en su poema, a la tumba que pedía Machado en su poema. Era una estructura de piedra sobre una pequeña fuente donde lloraba el agua, sobre una pequeña fuente hoy obstruida, que fue inaugurada con él. Pero además, la ceremonia fue terriblemente fúnebre, tan fúnebre que los pescadores de la zona que se acercaron a ver la inauguración del monumento, se acercaron a darle el pésame a los protagonistas pensando que eran padres, parientes del difunto que se estaban enterrando. A pocos metros de ahí, el mismo Enrique Amorim había hecho otro monumento a otro escritor al que admiraba, Horacio Quiroga. Y en ese monumento a Quiroga, él había llevado los restos mortales, las cenizas de Quiroga, desde Buenos Aires, donde había muerto, hasta Salto. Y años después los había puesto ahí, en el monumento a Quiroga. Y en este monumento a Federico García Lorca, así como había puesto los restos mortales de Quiroga en el suyo, en el de García Lorca enterró una caja blanca, cuyo contenido no conocemos, una caja de las proporciones de un osario, de las cajas, de los huesos que usan los cementerios cuando los cuerpos ya no tienen contextura, cuando ya son grupos de huesos, 40 por 50 por 60 centímetros, cuadrada, color blanco. Nadie sabe, ni Amorim dijo nunca, qué había dentro de la caja. Pero después de enterrarla, durante su discurso y en esta ceremonia de honores fúnebres, dijo una y otra vez en su discurso, aquí, en este pliegue de tierra que me tendrá por siempre, está Federico. Y aquí está este pueblo uruguayo al que quiero agradecer, pueblo uruguayo, por lo que intuyes y por lo que adivinas que tenemos en este monumento. Aquí está Margarita Xirgu, actriz fetiche de Federico García Lorca, que estaba ahí y al que Amorim agradece y de la que reconoce su sorpresa por lo que el pueblo, por lo que ella sabe que el pueblo uruguayo puede hacer por la memoria de Federico García Lorca. La correspondencia posterior que guarda Amorim está plagada de cartas de gente que le habla del monumento. Amorim pasó los siguientes años de su vida tratando de que hubiese publicidad en el mundo sobre este monumento, que el mundo supiese que él había hecho este monumento, con una obsesión que no le había dedicado al monumento de Quiroga y con una obsesión bastante extraña para tratarse de un monumento. En las cartas, no tenemos las cartas que Amorim envía, pero tenemos las que recibe. Y ahí uno de sus corresponsales le dice que al entender lo que realmente es el monumento se ha quedado asombrado. Qué bárbaro, qué grandiosamente bárbaro eres, Enrique, le dice este corresponsal. Otro de ellos, que va a viajar a la España de Franco,
le manda una carta en la que dice: no te preocupes, no me voy a vender ni voy a vender nuestros secretos. El monumento a García Lorca con la X del interrogante está en mi corazón. Amorim dejó todos los indicios para que pensemos que dentro de este monumento y que en esa caja estaban los restos de García Lorca. Trató de que sus círculos crean, y sus círculos cercanos crean, que estaban. Y de hecho su mujer, después de su muerte, durante 30 años, llevó flores todos los años a este monumento y a esta caja enterrada detrás del monumento. El problema es que cuando me preguntan, como todo el mundo me pregunta, ¿están o no están los restos de García Lorca?, yo tengo que decir que Amorim sí dejó todos los indicios, pero Amorim dejó miles de indicios falsos, sobre todo en su vida. Amorim, según empezó a surgir en la investigación sobre él, era un artista de la mentira, un mago de la impostura, un genio de la ambigüedad y de lo posible. Era, en cierta manera, en un mundo como el de principios de siglo y en una Argentina en la que estaba surgiendo la industria editorial, el hombre que inventó el marketing y el hombre que inventó cómo vender una idea, esté o no esté esa idea detrás. Lo que tienen aquí es uno de los primeros ejemplos de su descubrimiento. Este es Enrique Amorim, en una foto promocional de su novela La Carreta. Amorim es el primer autor del que he visto que hay fotos promocionales, que hizo él mismo y que hizo una larga serie de fotografías para una de sus historias, que ya de por sí era uno de los primeros momentos en la vida de Amorim en que sus ficciones se vuelven reales. Él, en su primer libro de cuentos, publica una historia sobre unas prostitutas itinerantes del Uruguay, del campo del Uruguay, a las que llama quitanderas. Cuando sale el cuento, la crítica adora este cuento, ensalza mucho este cuento y destroza todos los demás cuentos del libro. Así que él se concentra en la promoción de este cuento. Un filólogo publica un artículo en el periódico diciendo: es mentira, las quitanderas no existen, estas prostitutas itinerantes son una invención de Amorim, no es un retrato social. Amorim responde y luego publica el ataque del crítico, su respuesta y el cuento de nuevo en un libro que tiene un gran éxito y que populariza la palabra. Y la gente empieza a hablar de las quitanderas como si existiesen. Y es el primer momento en que Amorim se da cuenta de que una polémica es buena pase lo que pase. Que si te atacan y tú respondes, eso es publicidad, pase lo que pase. Amorim no solamente vuelve a publicar el cuento otra vez, sino que lo vuelve a publicar en su siguiente libro de cuentos, hace una versión extendida que llama La Carreta y que es su mayor éxito editorial, pero las prostitutas se siguen volviendo reales y un pintor uruguayo hace una colección de cuadros inspirado en estas prostitutas, cuadros que se exponen en Francia, y un escritor francés hace una novela sobre las quitanderas, a las que considera reales. Y Amorim viaja a Francia a discutir ya no que las quitanderas son reales, sino que son inventadas y se las inventó él. Como respuesta a toda la polémica, La Carreta aparece publicada en Francia y es su gran éxito editorial en un momento en que todos, estamos hablando de los años 30, todos empezaban a saber de qué se trataba la industria editorial, de qué se trataban los medios de prensa, de qué se trataba la promoción. Y descubre, es el primer momento en que este escritor descubre las ventajas promocionales de la polémica y de la ambigüedad. Amorim también era un hombre muy encantador, muy hábil para las relaciones sociales. Era el encargado de llamar a los grandes intelectuales que pasaban por Uruguay para invitarlos al Ateneo Universitario, que era el centro universitario de charlas y conferencias donde él trabajaba.
Este que está aquí es Jacinto Benavente, Premio Nobel de Literatura 1921. Este que está aquí es Amorim, y estos son los otros jóvenes del Ateneo Universitario. Amorim sedujo a Benavente y dejó cartas maravillosas de Benavente por lo explícitas que son respecto a lo que él sentía por Amorim. Las cartas de Benavente hablan de un encuentro amoroso entre los dos. Lo echan de menos después de que se va. Lo echan de menos años después cuando él viene a España e ignora a Benavente, cuando ya tiene otros contactos más útiles y productivos en el mundo editorial. Pero lo sorprendente es que aunque estas cartas, como muchas otras, hablan de sus relaciones y de su seducción y de sus historias de amor con caballeros, Amorim proyecta la imagen pública en la prensa de ser un gran mujeriego. En las notas de prensa él habla de amantes que han perdido sus manuscritos y que no se los quieren devolver porque se mueren de los celos. Él habla constantemente de sus aventuras y de las chicas que ha ido conquistando en el mundo. Él tiene esta imagen de dandy y en un diálogo de un periodista tiene una frase que habla muy bien de su imagen pública. El periodista le pregunta a Amorim, ¿usted tiene suerte con las mujeres? Amorim le responde, no, las mujeres tienen suerte conmigo. Y él empieza a descubrir además que hay dos dimensiones dentro de lo que él puede proyectar. Una cosa es la vida privada y otra cosa es la vida pública. Y en este momento en que empiezan a aparecer los medios, es también de los primeros que empiezan a entender que ambas cosas no tienen por qué ir juntas y que ambas cosas también pueden ser totalmente diferentes. Pero sus grandes ficciones, su gran capacidad para volver realidad la ficción, empieza mucho después. Y uno de sus grandes momentos es con Pablo Neruda, a quien tenemos aquí. Esta es Delia del Carril, fue amante y después esposa de Neruda. Este es Amorim. Probablemente esta foto debe haber sido tomada durante la campaña política que hizo Neruda en los años 40 en Chile. Neruda y Amorim conocen a Federico García Lorca más o menos al mismo tiempo, en los años 30, en Buenos Aires. García Lorca es una gran estrella en Buenos Aires. En los años 30, España no era el país rico del mundo hispano. Argentina era el país rico del mundo hispano, era la séptima economía del mundo. España no tenía un 10% de inmigrantes latinoamericanos y africanos. Argentina tenía un 10% de inmigrantes europeos que habían construido una sociedad muy cosmopolita. En Buenos Aires se podía ir al teatro en 5 idiomas, incluso el yiddish. Y el público teatral era muy sofisticado, mucho más que el español y mucho mejor para el teatro de García Lorca, que era un teatro arriesgado, muy diferente del de Benavente, por ejemplo, de los dramas rurales clásicos y de las comedias costumbristas. Y el mundo editorial y el mundo artístico porteño era un mundo lleno de glamour y un mundo lleno de medios de comunicación, donde García Lorca se convierte, también creo yo, en la primera estrella mediática del mundo en español. García Lorca no es solo un gran dramaturgo que tiene mucho éxito con sus obras de teatro. García Lorca tiene una personalidad muy magnética. Da conferencias, canta en las conferencias, toca el piano en las conferencias, puede ir a un programa de televisión y recitar poemas, reparte dibujos y rápidamente se convierte en el niño mimado de la prensa. Buena parte de esa prensa, de exiliados españoles muy interesados en lo que venga de España, conoce a Neruda y se hacen grandes amigos de Neruda, conoce a Amorim, pero la productora teatral de García Lorca decide que necesita otro montaje de García Lorca, que necesita otra obra de teatro. García Lorca ha montado Bodas de Sangre, ha sido un éxito arrasador, ha montado La Zapatera Prodigiosa, también con gran éxito, y ahora han montado Marina Pineda, que ya ha sido una caída de taquilla,
y la productora le dice, necesito que escribas otra obra ya. García Lorca le dice, tengo 2 actos de una que se llama Yerma, pero tengo que terminarla. Y la productora teatral y estrella de la compañía, Lola Membrives, se lo lleva a Uruguay. Uruguay está al otro lado del río de Argentina, está muy cerca, pero es mucho más tranquilo que Buenos Aires. Y cree ella que García Lorca ahí podrá escribir tranquilamente el último acto de Yerma. Lo que ocurre en realidad es que Morín, que es uruguayo, secuestra a Federico García Lorca. Lo lleva al carnaval, lo lleva a la vida social de Uruguay, lo vuelve a convertir en una estrella mediática y lo arranca, según confesión propia, de los brazos de la pérfida Lola Membrives, que quería explotarlo y arruinarlo y agotarlo. Y pasa con él unos días de los que después escribirá con melancólica nostalgia, con el dolor del amor perdido y que deben haber sido los mejores momentos entre ellos dos. Pero Amorín se queda en Uruguay y Neruda viene a España. Neruda vive la guerra civil, Neruda es amigo de García Lorca y cuando matan a García Lorca, Neruda empieza a derivar cada vez más hacia el comunismo, se convierte en una figura política del comunismo, es senador en Chile después de la Guerra Mundial. Muchos intelectuales como él entran en el Partido Comunista y cuando lo empiezan a perseguir, porque obviamente lo empiezan a perseguir, se ha terminado la Guerra Mundial, los nazis y los fascistas ya no son un problema para Estados Unidos, pero todos saben que el siguiente problema van a ser los comunistas y Estados Unidos empieza a presionar para que se ilegalicen los partidos comunistas en toda América Latina. Neruda suelta indómitos discursos contra el presidente chileno, González Videla, y es perseguido, y se pasa un año perseguido. En el momento álgido de esta persecución, y cuando todo el mundo se pregunta dónde está Neruda y cuándo vamos a capturar a Neruda, una oscura agencia de noticias uruguaya suelta una noticia, primero a un periódico de Salto, que dice: reunión de líderes comunistas en Salto, en el chalet de Enrique Morín. Luis Carlos Prestes y Pablo Neruda, los 2 líderes comunistas más buscados de este continente, están reunidos con Amorín, planeando la reacción del Partido Comunista a las persecuciones y planeando una internacional comunista que sacudirá de desgracia y terrorismo a nuestros países. La fuente de la noticia no se especifica. No hay muchas posibilidades para darle credibilidad a la noticia de que están en la casa de Amorín. Nadie dice cuál es la fuente y la noticia empieza a saltar. Primero a Montevideo, luego a Buenos Aires, luego a Chile. La policía se moviliza, los bomberos se movilizan. Los libros de Neruda se agotan en las librerías porque la policía necesita ponerle cara para perseguirlo y su única foto está en los libros de Neruda, así que la policía compra todos los libros de Neruda y los persiguen y persiguen este fantasma por todo Salto. Obviamente registran la casa de Amorín. No hay nadie en la casa de Amorín, nadie sabe de dónde salió esta noticia. Cuando la noticia se empieza a apagar, Amorín en persona firma un artículo en el periódico que dice: Pablo Neruda está en mi casa. El resto del artículo es muy metafórico. Se refiere a que está en mi casa como siempre ha estado en el corazón mío y de sus camaradas. Pero todos estaban muy nerviosos y nadie tenía mucho tiempo de leer los artículos enteros. Así que la noticia vuelve a correr como un reguero de pólvora y los periódicos de Perú, de Ecuador, de Colombia reproducen ya no solo que está en la casa que Neruda está en la casa de Amorín, sino que ha habido una gran redada y grandes líderes han sido capturados y la cúpula comunista latinoamericana está arrestada por la policía en la casa de Amorín. No pasa nada, no hay ningún arresto, no existe nada. Pero un mes después, Amorín es uno de los líderes comunistas más importantes de América Latina y todo el mundo lo considera uno de los connotados comunistas claves para el desarrollo del partido en la región. ¿Para qué le sirve esto a Amorín?
para que el Partido Comunista lo acerque a Moscú, a París, a los centros europeos de artistas y políticos, y lo invite a un encuentro donde va a conocer a otro de los artistas que más admira, Pablo Picasso. Aquí está con Amorim. Amorim despliega todos sus encantos para acercarse a Picasso. Hace una filmación de las obras de Picasso, algo que a Picasso le entusiasma mucho, aunque después la filmación se vela, esto no se lo cuenta. Y se vuelve cercano a Picasso. Y con él vive otro de sus grandes enigmas, que es la reunión una reunión secreta, otra reunión secreta. De la primera, de la de Neruda y Prestes, Amorim nunca dice nada, nunca se sabe quién es la fuente, nunca se sabe quién dijo la noticia. Pero de esta otra sí deja una crónica, Enrique Amorim. Deja una crónica en sus memorias inéditas sobre la reunión secreta entre Charles Chaplin, Pablo Picasso y yo, Enrique Amorim. En efecto, Chaplin estaba perseguido, tenía prohibido volver a Estados Unidos por comunista, por sospechoso de comunista. Y no podía reunirse en público con un comunista tan destacado como Pablo Picasso. Así que es verdad que deciden hacer una reunión secreta en la intimidad del hotel a la que llega Amorim, y que Amorim cuenta con lujo de detalles. Cuenta cómo al principio de la reunión la conversación era fría y distante, entre otras cosas porque no hablaban el mismo idioma. Cómo poco a poco Picasso empieza a hacer gracias físicas, se quita el saco haciendo payasadas, y Chaplin se entusiasma y empieza a hacer lo mismo, y empiezan a jugar, se distienden, terminan en el estudio de Picasso, en una especie de desorden maravilloso lleno de Cézannes y de Renoirs y de Rousseaus, bebiendo vino y divirtiéndose. Al principio el único testimonio de esta reunión era el de Amorim, pero mucho después de la muerte de Amorim, Chaplin, que nunca vuelve a ver a Amorim ni sabe quién es Amorim, publica sus memorias, y en sus memorias confirma los detalles de toda la reunión, la frialdad inicial, cómo de repente Picasso se puso a hacer gracias y él también se puso a bailar, cómo acabaron en lo que él describe como un establo del arte occidental, rodeados de cuadros maravillosos. Lo curioso es que Chaplin, por supuesto, no menciona a Amorim. Chaplin dice que en esa reunión estaba Picasso, estaba él y estaba Jean-Paul Sartre. Y la descripción que hace de Sartre es la descripción de Amorim. Cara redonda, no tiene gestos de mayor interés, dice Chaplin, lo cual cualquiera que ha visto a Sartre, que era visco, entre otras cosas, sabe que no tiene sentido. Tiene una cara redonda, de sutil belleza. Bueno, esta no es la de Sartre. Y curiosamente añade, eso sí, Sartre revelaba muy poco lo que pensaba. Es muy probable, porque Amorim no hablaba inglés ni francés, o sea que hablaba muy poco en realidad en la reunión. Amorim va así dejando todos estos misterios sobre su vida y sobre lo que va haciendo, ¿no? Y uno de esos misterios es también el de su relación con García Lorca. Las cartas de Amorim a García Lorca, la única carta grande que sobrevive es una carta después de que García Lorca se ha ido de Uruguay, ha vuelto a España. Amorim le pide que escriba. En el código cifrado, un código cifrado lleno de referencias gays, le pide que lo recuerde, le cuenta chistes, le recuerda momentos íntimos, pero no sabemos qué tanto correspondía García Lorca a esta relación. Sin duda tuvieron una relación, y hay pequeñas notas que hablan de una gran complicidad.
Pero según la biografía de Ian Gibson, normalmente García Lorca fascinaba a la gente que quedaba prendada de él sin que él le diese mayor importancia al tema. Es posible que este sea el caso. Sin duda García Lorca no dejó en sus memorias a Amorim, no le dio una gran importancia a Amorim en el largo plazo, ni él aparece en otras biografías. Pero para Amorim, García Lorca se convirtió en un gran símbolo de muchas cosas y dedicó el resto de su vida a vincular su historia a la de García Lorca, a tratar de pasar la historia con un puesto cercano a García Lorca. No era nada normal en principio. La muerte de García Lorca y la Guerra Civil Española produjeron en América Latina un efecto muy duro y en el caso en particular de Uruguay y Argentina, que tenían muchos migrantes españoles, García Lorca era amigo de muchos de intelectuales y artistas como Neruda, que era completamente apolítico, bohemio sin ninguna pretensión política, pero que cuando matan a García Lorca le han matado a un amigo. Y muchos de esos artistas, como Amorim y como García Lorca, viran hacia el comunismo a raíz de esta guerra civil y de la muerte de García Lorca. Ahora, Amorim va, como solía hacer, mucho más allá. En sus memorias deja un texto, una vez más lleno de referencias oblicuas a su relación, oblicuas pero bastante inequívocas a su relación con García Lorca. A diferencia de los propios amigos de García Lorca que trataban de negar la homosexualidad de García Lorca, Amorim no solo la afirma, sino que la resalta y trata de salvarla de su compromiso político. Pero hace algo más en ese texto que no fue publicado, según parece, que dejó inédito. Cuenta su último encuentro con Federico García Lorca. Y fue aquí, muy cerca, en la Gran Vía, en Madrid, poco antes de que estalle la Guerra Civil. Lo que dice Amorim es que él le emplaza a García Lorca a tomar posición por la guerra que ya se viene y que es evidente que se viene, y a decirle: ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás tú? Y García Lorca dice: del lado de Azaña. Se pierde el control y grita: del lado de Azaña, por supuesto, ¿de quién voy a estar? Amorim dice que detrás de ellos, en la calle, venía el hombre que él define como el fascista que lo iba a matar. No pone su nombre, pero dice: ese es el hombre que descubrió nuestra conversación y por esa conversación lo mataron, porque él supo ahí qué es lo que pensaba García Lorca. ¿Cuál es el problema? Que no hacía falta sorprender ninguna conversación para saber qué pensaba García Lorca en ese momento. Es difícil saber cuándo Amorim deja las cosas porque quiere que nosotros las creamos, porque quiere que a García Lorca lo matan por su culpa. Es difícil saber cuándo él realmente quiere creer que lo matan por su culpa. Y en este caso es fácil saber que no lo matan por su culpa, pero hay muchos casos en los que es difícil saber qué es lo que él cree, qué es lo que él quiere hacernos creer y qué es la verdad. En todo caso, atormentado por esta culpa real o aparente, él decide hacer algo que ya había hecho en realidad en algún momento. Esto que tienen aquí, no sé si se ve bien, es una urna con los restos de Horacio Quiroga, un escritor uruguayo, mentor de Amorim. Este es Amorim. Aquí están en el puerto durante el traslado. Cuando muere Horacio Quiroga en Buenos Aires, Amorim va a Buenos Aires a buscar los restos mortales de Horacio Quiroga para llevárselos a Salto y después los coloca en el memorial que ha hecho para Horacio Quiroga. El viaje es un desastre, se les cae la mitad de la urna. La otra mitad parece que ya se había caído en donde está, en la del escultor. Nadie le paga al escultor que hizo la urna. Es un poco de los tres chiflados todo el traslado de la urna a ese sitio. Pero esto inspira a Amorim para hacer
siguiente monumento que hace, el monumento a García Lorca, y para ahí colocar esta caja misteriosa, ¿no? Esta caja que no sabemos qué lleva dentro. Bien, estos son los grandes misterios, algunos de los grandes misterios, porque como espero que compren el libro no les voy a contar todos los grandes misterios. Y estos son algunos se resuelven en el libro, otros no. Pero son las cosas que van hablando de un personaje Amorim capaz de crear ficciones y volverlas reales, capaz de persuadir mediáticamente a la gente de las cosas más extrañas, capaz de inventar misterios, ambigüedades e imposturas que llaman la atención aún 50 años después y que han hecho que alguien quiera hacer un libro sobre él 50 años después. Pero entre todos estos, nadie era su amigo. El hombre, que aquí está Amorim, en el río de Salto, en su Salto natal, bañándose en el río y divirtiéndose. Y este que está aquí, apenas se le ve la cabecita, es gordito y es una imagen poco común de él. Pero este es su único amigo, Jorge Luis Borges. Borges era medio cuñado de Amorim. Cuando Amorim estaba casado con la prima favorita de Borges y los dos tuvieron una relación muy cercana. Por ejemplo, este vestido de gauchito, en una imagen también poco habitual, también es Borges. Amorim tenía una relación quizá pintoresca con Borges. Eran dos intelectuales extraños en un mundo mucho más prosaico. Una vez fueron juntos a ver un partido de fútbol entre Uruguay, de Amorim, y Argentina, de Borges, y cada uno celebró los goles del contrario, por respeto a su compañero, y se fueron después del primer tiempo, porque no sabían que había un segundo tiempo. Su relación es la única relación tierna y entrañable que hay entre todos los personajes que habitan la vida de Amorim. Lo llamaba Georgie y eran amigos de cuñados y amigos con una relación mucho más cercana. Y Amorim es responsable, de hecho, si tiene alguna gran herencia literaria, fue cambiar la obra de Georgie, de este gauchito, enseñarle a Borges con sus viajes. Se lo llevaba de viaje por las zonas de los contrabandistas entre el Uruguay y el Brasil. Georgie había crecido en Suiza y en Buenos Aires, y fue Amorim el que le descubrió el mundo gaucho que después poblaría sus historias. Fue con Amorim, a su manera, ¿no?, paseando por la zona de contrabandistas en un Chrysler dorado, que Borges vio por primera vez y por única un asesinato. Un contrabandista en un bar le pegó un tiro a alguien que tenían detrás, y lo peor es que se quedó tan tranquilo ahí sentado tomando una cerveza. Y este mundo salvaje fascinó a Borges, y Borges le dedica uno de sus cuentos más famosos, El hombre de la esquina rosada, a Enrique Amorim. Lo pone de personaje con su nombre en otro de sus cuentos muy famosos, Tlön Uqbar Orbis Tertius. Pero su amistad se rompe porque cuando Perón toma el poder en Argentina, los dos ven en él una amenaza totalitaria. Pero Enrique Amorim ve en Perón y se esmera por llamarlo nazi. Para Amorim llamarlo nazi era muy importante, nazi, fascista, era convertirlo en los mismos enemigos de Federico García Lorca, era convertir su lucha contra Perón en la misma lucha que tenía Federico García Lorca. El problema es que el Partido Comunista le dice a Amorim, deja de llamarlo nazi porque todos los obreros son peronistas, o sea que aquí no se le va a llamar nazi a nadie. Y hunde en su lucha. Y Borges, que es antiperonista, es un demócrata, no es un comunista. Se opone tanto a unos como a otros. Y eso enfría mucho su relación. Incluso Borges le rechaza un libro a Amorim porque es muy panfletario políticamente y Borges no lo acepta. Su relación se enfría hasta la muerte de ellos y apenas deja a Amorim en sus memorias una página suelta
y ni siquiera muy amable sobre Borges, pero es Borges el único que lo recuerda después, y es con Borges con quien Amorim todavía es reconocible para muchos lectores en Argentina y fuera de Argentina. Borges tenía dos frases muy crueles. Borges podía ser muy agudo y muy certero, pero muy cruel. Y su amigo Bioy Casares se ocupó de recopilar sus mayores crueldades y publicarlas en un libro en el cual arremete contra toda la gente que conoce. Y tiene dos frases, aparte de frases en las que le reprocha a Amorim que siempre quiere parecerse a García Lorca, Borges tiene dos frases terribles. En una le dice de Amorim: él es un comunista para disimular su fracaso como escritor. Como no lo publican, dice, no me publican porque soy un comunista, no lo publican porque es malo, dice Borges. Y eso es muy duro, pero es verdad que su vínculo con el Partido Comunista hacía que Amorim pudiese publicar en 20.000 ejemplares en la República Checa, 20.000 ejemplares en Hungría, 10.000 en Moscú, y sentir que el mundo comunista sí lo apreciaba y sí valoraba su arte, como sus propios compatriotas no lo hacían. Pero hay otra frase más cruel que tiene, por lo personal que es Borges, y es una en la que dice: Amorim es un encanto, es muy simpático, todo el mundo le cae bien, pero Neruda, García Lorca y sus amiguitos se van a olvidar de él en 5 minutos. Y en efecto, Amorim no aparece apenas en las memorias, en las de Neruda no aparece, en las voluminosas obras de Ian Gibson sobre García Lorca hay un par de menciones, siempre incidentales. Nadie lo recuerda. Tiene todas estas fotos, hizo una gran colección de fotos, muchas de las fotos, estas fotos las ha tomado él, y toda esta colección de fotos de García Lorca con la camisa a rayas, es una camiseta que él le dio porque sabía que sus fotos iban a destacar dentro de las demás, eran las fotos de García Lorca con la camiseta de rayas. Pero el que toma las fotos no aparece en las fotos. El que también tiene películas y un gran archivo de grandes artistas que conoció, Walt Disney, las únicas imágenes de Federico García Lorca fuera de España, Neruda, por supuesto, Guillén, pero él nunca aparece y el tiempo se lo va llevando y lo va borrando y lo va desapareciendo. Pero Amorim, a quien tenemos aquí, tenía guardada una última bala contra el olvido, un último resguardo, un último escudo contra la desaparición. Él, ya en sus últimos años y sabiendo que lo acechaba la muerte, se ocupó esmeradamente de recopilar todas sus memorias, redactó todas sus memorias, las dejó inéditas, recopiló todas sus cartas íntimas, las juntó, las clasificó, las organizó. Hizo un archivo de prensa. Amorim tenía esto que tienen los políticos, una agencia que les recorta las noticias, que hablan de ellos. Bueno, él tenía eso durante 40 años de carrera literaria y dejó todo ese archivo de notas de prensa. Él sabía que sus supuestos amigos lo habían abandonado, y lo habían abandonado muchas veces. Nadie fue, y Neruda no fue a su inauguración del monumento. Los comunistas lo ignoraban, los exiliados republicanos no le hacían caso, los intelectuales no le daban importancia. Y él sabía que él tenía una gran historia, yo creo, que era su propia historia, la historia de las cosas que él había hecho y de los artistas que había conocido. Incluso una historia en la que él atacaba a muchos de ellos. Una historia en la que él podía mostrar sus miserias, sus mezquindades, sus pequeñas traiciones. Pero sabía que no la podía contar. En los años 50 tú no podías hablar tranquilamente de la homosexualidad de Jacinto Benavente o de Federico García Lorca. No podías hablar de los manejos internos del Partido Comunista, especialmente si tú eras un camarada del Partido Comunista. No podías contar muchas de las cosas que él estaba haciendo. Él sabía que llegaría el momento en que se podría hablar de estas cosas y que, entre otras cosas, hacía falta que se muriesen todos los involucrados. Así que dejó este archivo
Dejó todas esas cosas. Su esposa guardó todo este archivo, corrigió pacientemente las erratas de las publicaciones en las que aparecía su nombre mal, me envió toda la biblioteca pública para asegurarse de que la biblioteca pública, de que nadie podría tocarlas. En la biblioteca pública ya era todo patrimonio público, cualquiera puede ir, y cualquiera puede ir a verlas todavía. Y durante 30 años, esta esposa también llevó flores a esta otra monumento que él había dejado. Durante 30 años, Esther Aedo, que es el nombre de su viuda, dejó flores todos los años, cada vez que pasaba por Salto, en el monumento a García Lorca, junto a la caja en la que no sabemos qué hay. Cuando ya no podía hacerlo por sus propios medios, porque era muy mayor, su asistenta le preguntó: señora, ¿qué hay en esa caja? ¿Qué ha metido en esa caja? Esther Aedo le respondió: mucho pregunta usted, mi hijita, ¿eh? Ya. Y no se lo dijo. Y no se lo dijo a nadie. No sé qué hay dentro de la caja. Si esperan que se los diga, olvídenlo. Pero me fascinan dos cosas respecto a ella. Una, cómo el impacto de la guerra civil en América Latina y este extraño talento para la imagen que tenía Amorim hace que el primer hombre que supiese cuánto iba a valer ese cuerpo fuese un uruguayo, en Salto, una pequeña ciudad fronteriza al otro lado del Atlántico. Y otra, pensar que haya lo que haya, ya se salió con la suya. Porque lo que él hizo fue dejar una caja sabiendo que algún día iba a ocurrir lo que ocurrió, que alguien iba a contratar a un escritor para que investigue qué hay en esa caja. El escritor soy yo y lo único que no he descubierto es qué hay en esa caja. Si están los restos sería histórico, claro, y sería muy importante para García Lorca y para la memoria de este país en particular. Pero si no están, la historia de Amorim es casi mejor, porque es la última burla, el último sarcasmo que le dedicó a los escritores, a los intelectuales, a la gente a la que lo ignoró. Con esa caja, aunque dentro no haya nada, él enterró esa caja diciendo: ustedes no me hacen caso y ustedes me olvidan, pero salvo Neruda, salvo García Lorca, todos ustedes, escritores de medio pelo e intelectuales, ustedes van a pasar al olvido. En cambio de mí, seguro que van a hacer un libro. Y ese libro se llama El amante uruguayo, y es el que les acabo de contar. Muchas gracias. Ay, ¿por qué me aplaudes? Bueno, tenemos un ratito por si tienen alguna pregunta. Yo tengo muchas y posiblemente tengo menos respuestas que preguntas, pero si tienen algún comentario, opinión o pregunta, por favor, siéntanse libres de hacerlas. No sé si hay alguien con un micro, pero creo que no hace falta tampoco. No todos al mismo tiempo, por favor. Ah, sí. Yo creo que... Cuando habla de Neruda, Neruda estuvo con García Lorca en la Casa de las Flores, Sí. en Madrid, que hay unas fechas ahí que quizá usted las toca. ¿Por qué cuando habla de Neruda y cuando alguien habla de Neruda, como por ejemplo Jorge Edwards, que está vivo, que acaba de publicar hace poco tiempo una cosa, no hablan de Amorim para nada? Por... Yo creo que, en efecto, porque él no era tan importante como él creía ser. Su medio no lo terminaba de tomar en serio por lo veleidoso que era. En el fondo, era muy difícil saber quién era, para él mismo y para mí. Era eso, homosexual pero casado, millonario pero comunista, uruguayo pero argentino, se transformaba de identidad en cada momento.
creo que nadie lo tomó en serio y creo que Neruda era consciente de que él lo saboteaba. No, él ya estaba muerto cuando llegó a Allende. Él murió en el año 60. Y, y en el caso de Neruda, hay unas cartas terribles de uno de los peores enemigos de Neruda, que menciona a Neruda en sus memorias, Ricardo Paseiro, que dedicó buena parte de su carrera a hundir a Neruda, a hablar mal de él, a hacer lobby contra los premios a Neruda, a escribir mal de él en la prensa, a escribir libros contra él. Y al principio, como Neruda no lo identifica con el nombre, pensé que podía ser Amorim. Luego resultó que no, que era claramente Paseiro. Pero luego encontré las cartas de Paseiro a Amorim, en que Paseiro le dice: ¿por qué no admites que tú también lo odias? ¿Por qué no dices la verdad? Todo el mundo cree que eres su amigo y que eres su camarada, pero tú me mandas recortes para que yo hable de Neruda. Tú me das pie para que yo ataque a Neruda, ¿no? Algunos camaradas de Amorim sabían que él saboteaba a Neruda y supongo que muy claramente Neruda se dio cuenta de esto. Los autores van haciendo también la memoria sobre la gente que les interesa y este tampoco era un rival para Neruda, así que simplemente lo dejaron desaparecer, ¿no? Lo quiso pensar él, y hay gente que lo piensa. Yo no me atrevo a afirmarlo, ¿eh? Pero lo que a mí me fascina es que en efecto eran tantos los indicios que él había dejado que logró lo que él quería, que alguien venga y diga: oye, ¿por qué no investigas tú esto, no? Creo que es un gran sarcasmo. Ahora, a lo mejor están. Es que esto es una caja cerrada, aunque yo no... simplemente no tengo idea y no me corresponde buscarlo, ¿no? Mi historia es la de Amorim. Sí. Escribió cerca de 40 libros, fue un autor muy prolífico y también sufrió un poco porque él provenía del campo argentino en un momento en que Argentina era un país muy poderoso, pero sin un pasado claro. Argentina era un país, por lo menos en la capital, hecho por inmigrantes, sin un mito fundacional como el que podíamos tener los peruanos con los incas y los españoles o los mexicanos. Entonces, en los años 30, Argentina empieza a demandar una gran literatura de gauchos, que es lo que consolida su identidad. Y a este Amorim, que se había ido de este pueblo, que quería ser de Buenos Aires, que quería escribir de París, la crítica y los lectores le piden que escriba de su pueblo, de su hacienda, de sus gauchos, del campo. Y la crítica siempre vapuleó sus libros urbanos y sus policiales y sus novelas políticas y valoraron sus dos grandes éxitos que van a publicarse en España, La carreta y el caballo y su sombra, que son sus dos grandes novelas gauchescas y por las que aún es recordado en Uruguay. En Uruguay es un personaje que todavía forma parte de la memoria literaria. Borges también tenía palabras horribles sobre sus poemas, pero es muy duro recordarlas, no las voy a citar. Sí, pero me temo que esa es la descripción de todos los escritores de la época. Todos los que podían dedicarse a escribir eran hijos de familias con dinero, que tenían tiempo libre y que podían escribir. Y de hecho una paradoja es que muchos de los libros que forjan esta identidad del gaucho argentino no están hechos por los gauchos, están hechos por los hacendados y por los hijos de los hacendados, que son los que tienen tiempo para escribir, ¿no? Pero lo mismo ocurre con Girondo. García Lorca también venía de una familia de provincia, pero que a la que le iba bien. Neruda no. Y Borges tampoco. Borges venía de una familia venida menos. Y eso hacía que... Y Neruda sí venía de un origen humilde, que era una de las cosas que lo hacía perfecto para el intelectual comunista de
de referencia, ¿no? Una de las razones del odio entre Amorim y Neruda es que el Partido Comunista después de la Guerra Mundial establece una especie de Star System en París. Los autores cercanos al comunismo sabían que iban a tener buenas reseñas en muchas revistas importantes del partido, en muchos medios y mucho apoyo. Pero solo iba a haber lugar para un intelectual importante. Y Neruda, aparte de ser un poeta brillante, era perfecto. Había estado en la guerra civil, había sido político, había estado perseguido, tenía un perfil que Amorim nunca le iba a poder discutir, y que creo que fue una de las razones de la rabia de Amorim hacia él. Sí. Gracias. Suena mejor, sí. Sí. Mm. No, no. Bueno, llevo tiempo, a mí me gusta contar historias. Hago también historias para niños, hago guiones si puedo, me gusta explorar cosas. Y aparte de mis novelas me gustan mucho las historias reales, y de manera un poco involuntaria me he convertido en una especie de asesino a sueldo de los libros. Si tienes una historia complicada y que te va a meter en líos, soy tu hombre, yo hago el trabajo sucio. Y me gusta porque implica investigar. Es muy distinto que crear, investigar es muy distinto que inventar. Todo tiene que estar fundamentado, todo tiene que tener una razón, pero a la vez hay muchas cosas que tienes que dependen de cómo tú entiendas a los personajes y de cuánto los comprendas, y no deja de ser trabajar. Toda biografía tiene una parte, aunque sea rigurosamente periodística, toda biografía es un acto de fe, es creer que un personaje es de determinada manera y que su vida tiene un sentido. Y quiero seguir haciéndolo. Lo que pasa es que soy muy difícil, o sea, no acepto cualquier historia. Para empezar, acepto incluso todos los riesgos que ven con una historia, pero la condición es que se va a hacer la historia que yo diga y como yo diga, ¿no? El libro tengo que tener total libertad creativa y tiene que ser un proyecto mío. Y lo otro que pasa es que no hago biografías, o sea, hago historias de gente que está como en la segunda división. Si trabajas con García Lorca o con el Che Guevara o con alguien como muy conocido, tienes que hacer una biografía muy clásica y hay reglas muy claras sobre lo que tienes que hacer. Si trabajas con un personaje que no está en la mira pública, tus posibilidades creativas son mayores, puedes jugar más con la manera de escribir esta historia, ¿no? Yo las escribo como si fuesen novelas, quiero que se lean con la fascinación de una novela, aunque sean rigurosamente reales, y de hecho me interesa que parezcan novelas, que parezcan mentira. Creo que las buenas historias reales son las que parecen de mentira. Esto parece un delirio, hemos tenido que poner una historia real en la portada porque si no, no se lo iba a creer nadie. Y sin embargo es un ejercicio muy similar al de una novela, es viajar a un mundo, ¿no? Al Buenos Aires de los 30, al París de la posguerra, a la guerra civil en parte, y convivir con estos personajes y tratar de preguntarme cómo fueron, qué cosas hicieron y por qué las hicieron. Sí. ¿Hace cuánto empezó este viaje para conocer el mundo de Amorim, la investigación tuya? 2 años, han sido 2 años. Llegó un grupo de editores de una casa andaluza, uno de ellos está por ahí, y me dijo, queremos que hagas la historia de este hombre. Me mostraron un video con las relaciones que había tenido y yo pensé,
qué cosa tan aburrida. Es un intelectual que está sentado todo el tiempo y tiene amigos famosos, no... y luego me dijeron, bueno, podría ocurrir que este monumento no sea solo un monumento. Y yo pensé, están locos de remate, esto es absurdo. Pero eso era lo atractivo también. Una historia que empieza como una locura siempre es una historia que promete, ¿no? Y pasé unos meses viviendo un mes, un poco más, viviendo entre Uruguay y Argentina. Hice muchos viajes a Francia e Inglaterra para contrastar la información. Y lo que encontré fue la historia del arte del siglo XX, en el fondo, ¿no? Contada por el señor que sale en la esquina de la foto, o incluso detrás de la foto, por el que nadie ve, por el que no es el protagonista. Y eso es muy atractivo, porque te muestra un lado que no esperabas, ¿no? de la historia. Sí. Brasileños. Amorim es un apellido portugués. Uruguay es un país muy particular porque surge de una guerra. Uruguay fue una propuesta de un diplomático inglés, el mismo que inventó Bélgica. Lord Ponsonby, cuando veía disputas entre las grandes potencias como Argentina y Brasil o como Francia y Alemania, decía, ¿por qué no ponemos un estado en el medio? Que de paso era muy útil para que los ingleses comercien con ese. Y entonces, durante la independencia hubo muchos conflictos entre Brasil y Argentina. Los brasileños bajaban a buscar, portugueses en realidad, porque era el imperio portugués, bajaban a buscar los pastos y el negocio ganadero. Y cuando se consolidan las independencias, Uruguay se consolida como un país independiente y muchos de estos que venían de un lado u otro se habían quedado ahí, ¿no? Me parece que los abuelos de Amorim vienen del imperio portugués de Brasil. ¿El Salto está en el extremo del Río de la Plata? Sí, en el extremo del río Uruguay. Estrictamente, en sentido estricto, Uruguay no tiene nombre. República Oriental del Uruguay significa lo que está al este del río Uruguay, que es el que lo separa de Argentina. Salto está en la orilla de este río y el monumento, y esto era muy importante para Amorim, el monumento que le hace a García Lorca mira a Argentina, que era donde García Lorca había vivido posiblemente el momento más deslumbrante de su carrera. Y también Amorim. Bueno, sí, pero no mía, de Amorim. Amorim es muy interesante que todas sus cartas no solo las cuida él para que se sepa luego, sino que las cuida su esposa. Su esposa guarda este archivo porque también sabe que en algún momento se podrá hablar de esto y su esposa quiere hablar de esto. Su esposa no quiere esconderlo. Su esposa era una mujer espectacular, muy culta, condenada a casarse con algún hacendado que no le interesaba. Y Amorim le descubre un mundo que ella puede vivir, el mundo de Buenos Aires, el mundo de París, el mundo de la alta cultura y de los grandes artistas. La lleva con García Lorca, la lleva con Picasso. Nunca le esconde lo que él es, ni ella tiene ninguna duda, nunca. Al contrario, para ella él es una liberación de sus obligaciones en una ciudad conservadora, en un siglo conservador. Y ella admira a Amorim, se lleva muy bien, sus cartas son de un gran cariño siempre. Y ella dice en alguna entrevista, las cosas que ahora parecen muy raras, después serán normales y después podremos hablar de ellas. Y ella y ella cree como Amorim que su gran obra, que su gran herencia es su historia. Y en parte esa historia es la historia de cómo tenían que vivir los homosexuales en una situación tan difícil, ¿no? La historia de Benavente es particularmente triste, en mi opinión, porque sus cartas son las de un hombre lleno de vida, con muchas ganas de pasarla bien y sin ningún tipo de represión. O sea, no es que lo hiciese público, pero que él vivía como él quería. Era soltero y en sus cartas no le importaba hablar de su sexualidad.
era un hombre muy valiente y con muchas ganas de vivir, y cuando ganan los nacionales se le complica mucho la vida. Por un lado, no lo quieren acosar porque tiene un premio Nobel y no quieren otro lío como el de García Lorca. Por otro lado, él es muy mayor para irse, no se va a ir pues como Alberti, y se acomoda pues ahí y se apaga, ¿no?, tranquilamente y sin hacer líos. Y me parece, no me parece una historia marquetera, me parece una historia muy bonita, triste, con un final triste, de un hombre que solo quería vivir tranquilo.